Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México es como una especie de cueva de Aladino. Probablemente aquí se encierra uno de los tesoros culturales más importantes de la humanidad. En este sitio duermen en silencio una serie de piezas arqueológicas de una importancia extraordinaria. Más cuando son testimonio de una de las culturas más extrañas que existen en el planeta. Toltecas, olmecas, mayas, aztecas, un pueblo que no encaja en muchos sentidos en ese esquema de la historia del que tantas veces hemos hablado. Unas culturas que alcanzaron unos niveles técnicos extraordinarios y que sin embargo no tenían apenas metales y no conocían la rueda. Una serie de paradojas que intentaremos en este camino por México de explicar para ustedes. Pero en realidad México es todo él una especie de inmenso museo arqueológico. A muy pocos kilómetros de la capital está Teotihuacán, que es precisamente el sitio donde nos encontramos ahora. Un conjunto ceremonial de una tremenda importancia en la vida de los aztecas. Sin embargo, es muy anterior a ellos. Probablemente tenga unos 2500 años. Lo que hay que destacar, y ya hablaremos detenidamente de ello en el programa correspondiente, pero lo que destacamos hoy es la presencia de la pirámide del Sol. Justamente estamos en ella, a mitad del camino en su ascensión. Una pirámide inmensa, tiene unos 225 metros de lado en la base. El volumen, 1.000.000 de metros cúbicos aproximadamente. Pese a todo, no es la más grande de México. La pirámide de Cholula es aún mayor que esta. De todas formas, hay mucho que hablar en torno a Teotihuacán, y hablaremos mucho de ello. Y hablaremos mucho también de esta enorme pirámide del Sol, porque igual que pasó con la gran pirámide de Egipto, también aquí, como verán en su momento, se pueden obtener una serie de correlaciones astronómicas muy interesantes, muy sugestivas, que hablan de una técnica y de una cultura tremendamente depurada.
punto de vista arqueológico, Tula no tiene ni mucho menos la importancia que Teotihuacán o que Tenochtitlán. Sin embargo, en este recorrido que estamos haciendo para ustedes a través del pasado de México, era importante parar aquí, detenernos porque en este lugar están los célebres atlantes. Los atlantes de Tula, de los que se han dicho muchas cosas, entre otras, se ha llegado a especular sobre si eran o no eran guerreros extraterrestres, nada menos. De todo eso hablaremos en su momento y en esta ocasión nos veremos obligados, lamentándolo mucho, a desmitificar toda esa historia. Los toltecas, olmecas, aztecas son sin duda una fuente de enigmas. Sin embargo, a partir de ahora vamos a introducirnos en un terreno mucho más extraño y sugestivo, el de los mayas, hacia el sur de esta enorme nación. Chichén Itzá está ya en la zona del Yucatán. Es, en cierto modo, como el umbral de lo maya. Chichén Itzá es una mezcla de mayas, ichás y toltecas. Una ciudad extraña, unas ruinas misteriosas que hace unos 1300 años quedaron absolutamente vacías. Ignoramos por qué razón los mayas se marcharon de aquí, abandonando incluso construcciones sin terminar. Hablaremos despacio de Chichén Itzá y nos servirá para introducirnos en un terreno muy sugestivo, el de la astrología de los mayas. Una astrología que evidencia unos profundos conocimientos astronómicos. No en vano en Chichén Itzá está ese observatorio tan célebre, el Caracol, y aparte de eso unas coincidencias extraordinarias con otras culturas muy antiguas, pero en una parte muy lejana del mundo. Los signos del zodiaco, la astrología que manejaban los mayas, como veremos en su momento, es muy parecida a la de los asirios.
centro de Uxmal hay una zona especial, la más visitada por los turistas, como ustedes verán seguramente. Lo llaman el cuadrángulo de las monjas. Obviamente aquí no hubo monjas en ningún momento, pero de alguna manera tenían que llamarlo los españoles que llegaron aquí. Lo llamaron así por este patio cuadrangular y porque a él se abren numerosas habitaciones, 88 pequeñas habitaciones, como pequeñas celdas. En todo el friso que hay encima de mí y en otras partes del cuadrángulo hay representaciones abundantes del dios Chak, el dios de la lluvia. Pero hay toda una abigarrada mezcla de símbolos, muchos de ellos frecuentes en las culturas orientales también. Uxmal está dentro de esa zona del Yucatán a la que se llamó el Nuevo Imperio. Concretamente una zona que se extiende desde Campeche hasta Mérida y en la que, aparte de Uxmal, hay otras ruinas mayas importantes, como Sayil o Cabá. De todas formas, Uxmal es con toda seguridad el centro maya más importante de esta zona. Aquí en Uxmal está, entre otras cosas, la pirámide del hechicero. Un misterio como todas estas ruinas, concretamente este cuadrángulo, nadie sabe para qué servía. Los arqueólogos hacen conjeturas, pero la realidad es que no hay ninguna explicación válida. La pirámide del hechicero es aún más extraña, sobre todo la leyenda que hay en torno. Dicen que esa pirámide la edificó en una sola noche un niño que nació de un huevo, que fue incubado en un huevo por un hechicero. Un niño que al primer año de edad ya se había hecho hombre. Y es lógico tener que recurrir a las leyendas cuando los arqueólogos, cuando la ciencia que hemos dado en llamar oficial carece de explicación alguna. Pero a pesar de los turistas norteamericanos y japoneses, la península del Yucatán sigue conservando su misterio, o al menos parte de su misterio. A unos cuantos kilómetros, apenas 20 o 30 de Uxmal, está Cabá, y Cabá está medio devorado por la selva. En su mayor parte permanece sin descubrir, sin excavar por la piqueta del arqueólogo. Como esta zona hay muchas más en toda la península. Muchas ruinas mayas que están esperando ese momento.
Hay dos razones para apoyar no una hipótesis, sino esta certeza. Una es el pliegue epicántico, que aparece en el ángulo interno del ojo, y otra es la mancha mongólica. La mancha mongólica es una mancha de color violáceo que aparece en la base de la columna vertebral en los recién nacidos y que dura parte de la infancia, a los 8 o 10 años acaba por desaparecer. Esas dos características raciales la tienen los mayas y son típicas, son exclusivas de los asiáticos, del nordeste de Asia. Así pues, los mayas tienen un origen asiático. El saber en qué momento llegaron aquí y cómo lo hicieron, eso es algo mucho más problemático. En cualquier caso, este programa es una especie de resumen anticipado de de los temas que nos van a ocupar en las próximas semanas. Ya habrá entonces oportunidad de insistir y de profundizar un poco más en este aspecto. Lo importante es que la cultura maya existió, que desapareció, como les decía antes, sin que sepamos bien por qué, pero que afortunadamente dejó una serie de restos impresionantes, como este en el que estamos ahora, por ejemplo. De alguna manera es la meta de nuestro viaje, Palenque. Incrustado en la selva hay unos 30 edificios, unos 30 santuarios, monumentos que se han rescatado, pero se calcula que hay unos 500 más repartidos en un área de 25 kilómetros cuadrados. Ha sido tal la lucha con la selva para poder despejar esta pequeña zona que no nos extrañará el hecho de que Cortés pasara a muy poca distancia sin ver Palenque, sin darse cuenta que existiera ni él ni los indígenas que le acompañaban. No fue hasta siglo XVIII, sino cuando se descubrió por primera vez. Pero en cuanto pasaban unos años, la selva volvía a recuperar su presa. ¿Por qué escogieron este lugar para hacerlo? Es algo que tampoco conseguimos entender. Sus razones tendrían con toda seguridad. De todas formas, les repito que es un tema que nos va a ocupar y probablemente con bastante extensión, porque en Palenque hay algo que todos los aficionados a estos temas conocen sobradamente. Una losa sepulcral con un bajo relieve al que se le ha dado en llamar el astronauta de Palenque.